general precedida por la conferencia. Primero que todo, muchas gracias a los que estamos, a los que se unen, a los que nos acompañan, porque como lo dijo Mariela, pues el sol, el clima nos tienta a salir y obviamente estamos disfrutando afortunadamente de un sol muy bonito y esperamos que ese sol pues se irradie de alguna manera en nuestra celebración, en nuestra asamblea. Saludamos y agradecemos al doctor Rafael González de la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, que nos va a compartir hoy unas súper interesantes reflexiones sobre la inteligencia artificial, es su tema. Sobre diferentes reflexiones e investigaciones que él ha venido trabajando. Y pues justamente porque hoy nos ha tocado pues se ha convertido un poco en todo el modus operandi de nuestro tiempo, la virtualidad. Detrás de eso pues hay muchas reflexiones, hay muchas preguntas, muchos interrogantes. Entonces quisimos también abordar este tema y quién mejor que nos puede dar algunos apuntes muy actuales, algunos aportes actuales al respecto. Con ello entonces le doy la palabra a Sandra, que fue la que nos hizo el puente con el doctor Rafael González y nos cuenta un poco su trayectoria investigativa y después entramos a la conferencia. Posteriormente, después de la conferencia, entonces tendremos la celebración de la Asamblea General. Sandra, gracias. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Sandra, no sé, Sandra. Estaba muteada. Ah, bueno. Ok. Dicen los estudiantes, perdón. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Rafael, nuevamente. Rafael es profesor titular de la Universidad Javeriana y subdirector de fortalecimiento institucional del ecosistema científico del programa GAT. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana con un magíster en ciencias de la computación y un doctorado cum laude en ingeniería de sistemas de la Universidad Delft de Holanda. Desde hace más de una década es profesor e investigador en sistemas de información, pensamiento sistémico y gestión del conocimiento en la universidad, además de consultor. Sus intereses académicos giran en torno al desarrollo de sistemas de información desde un enfoque sociotécnico centrado en el diseño en diversas áreas como la salud, la atención de emergencias, Big Data y otras áreas que seguramente van a salir en la presentación de hoy. En su trayectoria ha desarrollado tecnologías y herramientas metodológicas con equipos multidisciplinarios, multiinstitucionales y multinacionales, logrando impactos reconocidos con distinciones como el Premio Germán Saldarriaga del Valle en el 2018, que fue otorgado a la universidad y al Hospital Universitario San Ignacio por el proyecto titulado Aplicativo Electrónico de Variables de Automonitoreo y Adherencia al Tratamiento de pacientes con falla cardíaca. Rafael ha sido director del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Javeriana, director del Centro de Excelencia de Big Data y Data Analytics en la Alianza Caoba. Pensaría que como resumen y ya para darte la palabra, Rafael, la experiencia en general y los impactos se reúnen en el título, en el término tecnología y sociedad, y es parte de lo que pues nos llama la atención escuchar en este momento. Gracias a ti por brindarnos la oportunidad de aprender de tus experiencias y de hacer estas reflexiones que, como decía Pilar, pues son relevantes en el día de hoy, no solo en tiempos de pandemia, sino en estos tiempos modernos en donde la inteligencia artificial particularmente ha cobrado un espacio muy grande en los ámbitos de decisiones a todo nivel de los seres humanos. Entonces, todo lo vemos un poco como la solución, pero qué interesante escuchar también otras visiones un poco más críticas para ver cómo avanzamos en estas temáticas.
para el beneficio de todos. Entonces, muchas gracias, Rafael. Bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Comparto ya, ¿cierto? Sí, ya puedes compartir. Bueno, ¿me confirmas si ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Listo. Yo tengo abierta mi ventanita del chat aparte, entonces si hacen preguntas por escrito las puedo ver. No sé si les preste atención, pero al menos ahí las puedo ver en mi pantalla. Yo también te apoyaría en ese caso, perdón, me faltó decirlo. Si pueden escribir las preguntas y las gestionamos. Perfecto. Gracias. Bueno, les doy otra vez los buenos días a todos. Buenas tardes para ustedes. Gracias nuevamente por esta invitación. Vamos a hacer una conversación cortica sobre algunos aspectos en los que hemos estado pensando. Yo de entrada no soy experto en inteligencia artificial. Digamos que yo trabajo en inteligencia artificial aplicada, pero para que estemos claros, yo no desarrollo algoritmos de inteligencia artificial, los conozco, digamos, ha sido parte de mi formación, pero no es mi especialidad. Sí que los hemos aplicado en distintos casos, como decía Sandra. Recientemente desde la Alianza Caoba trabajamos un consorcio de universidades con empresas privadas y con participación del Estado en desarrollar proyectos de analítica con Big Data, por ejemplo, para Nutresa, para Bancolombia, y en ese sentido, pues, realizar aplicaciones de analítica de Big Data implica aplicar inteligencia artificial. Y sobre todo, más recientemente en el campo de la salud, he trabajado mucho en el procesamiento del lenguaje natural en historias clínicas electrónicas, que es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial, tanto para hacer seguimiento de pacientes, como en un proyecto más reciente que no estaba allí en tu lista, Sandra, que lo estamos utilizando para poder apoyar el diagnóstico de la apnea del sueño, que es una de las condiciones difíciles de diagnosticar y difíciles de tratar, para las que, por ejemplo, no hay tratamientos farmacológicos. Entonces la idea es utilizar modelos de machine learning para poder caracterizar mejor a la población y poder generar tratamientos, ojalá farmacológicos o de otro tipo, pero personalizados, basados en la genética y en las condiciones de la persona, porque es una enfermedad con muchas comorbilidades. Entonces he aplicado mucho en salud, particularmente la inteligencia artificial, y a partir de esa experiencia, pues quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que no implican, no vamos a entrar aquí en detalles técnicos, ni mucho menos. Perdón. Quizá ustedes ya conocen o están familiarizados con los experimentos morales, cada vez son más populares, particularmente se ven ustedes ahí a la izquierda el famoso dilema del tranvía, donde uno tiene que elegir si acciona o no acciona una palanca para salvar 5 personas, pero al hacerlo pues estás activamente tomando la decisión de que el tranvía va a terminar arrollando a otra persona. Y hay infinidad de variaciones sobre ese problema del tranvía, donde quizá no es accionar una palanca, sino arrojar a una persona sobre la vía. Entonces, en ese escenario, pues uno está enfrentado ante el dilema de si al sacrificar a una persona salvando 5, estamos tomando la decisión correcta. Hay un montón de experimentos adicionales diseñados por filósofos morales o por psicólogos experimentales. El de la derecha también es uno de los populares, no por ello menos truculento, donde ustedes ven ahí una persona asfixiando a un niño. Entonces el dilema moral es si esta persona debe asfixiar precisamente a su hijo para que no llore y de esa manera salvar a esta familia
de lo que con seguridad sería su destino en caso de que los escuchen. Entonces el dilema es 1 contra 5, incluido otro bebé, pero es tu bebé. Entonces, ¿será que las condiciones o las decisiones que uno toma, si ese tomatico es desconocido versus si ese tomatico es tu hijo, es tu mamá, es lo mismo? O sea, ¿vale lo mismo un tomate conocido que 5 tomates desconocidos? Entonces hay una cantidad de variaciones de este tipo de dilemas donde típicamente es un escenario de unas muertes contra otras. Eso es lo que estamos poniendo en la balanza. Y allí típicamente, pues digamos que los marcos de decisión están basados en dos grandes opciones. Uno puede tomar una decisión ética utilitaria o uno puede tomar una decisión de ética deontológica. La decisión utilitaria, pues la decisión racional, la decisión pragmática, donde efectivamente salvar 5 personas versus una, pues esa sería la decisión consecuente con el utilitarismo, que es tratar de maximizar o tratar de optimizar ese bien o disminuir, digamos, el mal en términos casi que puramente cuantitativos y racionales. Mientras que desde el punto de vista deontológico es asegurarse que no se están rompiendo ciertas reglas, asegurarse que ciertos principios morales se garantizan independiente de las condiciones específicas donde deba ejercerse esa decisión. Entonces, por ejemplo, no matarás. Es una postura deontológica y eso quiere decir que en cualquier escenario de dilema moral, la persona decidirá con base en sus creencias y no con base en ese momento si es 1 contra 3 o 1 contra 5, simplemente la persona no mata. Entonces, algunas personas deontológicamente, por ejemplo, no accionarían la palanca porque se sentirían activamente participando de la muerte de alguien. Este es como el debate en general, digamos, para preguntarse sobre qué hacemos los seres humanos. Ahora, la cuestión es que desde hace muchos años, estos dilemas morales, estos experimentos, han sido utilizados para hacerse la pregunta de, bueno, si ya es suficientemente difícil preguntarse a los seres humanos cómo reaccionamos ante este tipo de decisiones, y en estas variaciones, pues lo que efectivamente se encuentra es que las personas no deciden de la misma manera. ¿Qué haría una inteligencia artificial? ¿Qué haría un robot si estuviese en sus manos tomar la decisión de accionar la palanca o no, asfixiar al niño o no? ¿Qué haría una inteligencia artificial? Entonces uno puede recordar, por ejemplo, la novela Yo Robot de Isaac Asimov, donde al principio, primera página, aparecen las leyes de la robótica de ese futuro ficticio, y la primera ley de la robótica es que un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista deontológico, el robot debería en cualquier escenario, independientemente de si es 1 contra 5, 1 contra 10, el robot siempre debería cumplir deontológicamente con ese principio de no dañar a alguien, ¿cierto? Entonces, si yo no debo dañar a alguien, no podría activar la palanca que daña a alguien. Pero esa regla tiene un corolario. Dice, o por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Entonces, si la activa, hace daño. Si no la activa, también hace daño. Y yo me temo que hay una especie de cortocircuito para el pobre robot porque no sabe si atender a la primera o a la segunda. Entonces, en la práctica, los algoritmos tienden a ser diseñados más desde el punto de vista utilitario, ¿cierto? Toma la decisión con base en una decisión de análisis de riesgo o en una decisión de costo-beneficio, ¿cierto? Que de alguna manera también es una de las posturas éticas en el caso de los seres humanos. Pero entonces ahí es donde empezamos a hilar fino y decir, bueno, si es 1 contra 5, ¿quién es ese 1 y quiénes son esos otros 5? Entonces ahí los escenarios donde yo podría estar salvando un asesino en contra de, o más bien, salvando 5 asesinos en contra de un solo médico que salva vidas. Entonces, ¿valen lo mismo esas vidas? Y en todo caso, independientemente del algoritmo que nosotros pongamos, la cuestión es, nosotros podemos programarlo para que él tome la decisión racionalmente, pero en algún momento vamos a tener que ponerle un valor a esas vidas, o vamos a tener que
establecer dentro del algoritmo qué pesa más que otra cosa. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes han visto en las noticias los entrenamientos que se están haciendo para los vehículos autónomos inteligentes, y hay un momento donde materialmente, literalmente, lo que toca es entrenar al algoritmo para decirle, bueno, si estoy frente a un anciano y un niño en la vía, ¿a quién le tiro el carro? Y el algoritmo tiene que aprender a reconocer en la cara si esa persona es mayor o menor y tomar la decisión de cuál es el peor escenario desde el punto de vista ético. Entonces esto ya no es experimentos únicamente desde el punto de vista filosófico, esto ya se está dando en la práctica y efectivamente es una decisión de unas vidas contra otras. Eso de entrada ya nos está indicando que le estamos empezando a delegar a las máquinas la decisión de unas vidas por otras. Antes de que empezáramos estábamos hablando sobre los números de la pandemia, y este es un caso donde ya no hacen falta experimentos morales, donde hemos visto en la práctica en caliente las consecuencias de este tipo de decisiones, qué tan larga, qué tan intensa, qué tan extensa la cuarentena, cómo distribuimos las vacunas, en qué orden, a quién es primero, a quién es segundo. Y allí lo que hemos descubierto, lo que nos hemos dado cuenta, pues es que hay un montón de modelos que se pueden utilizar con inteligencia artificial para ayudarnos a tomar esas decisiones. El año pasado, MinCiencias desarrolló una convocatoria que se llamó MinCienciatón como consecuencia de la pandemia, para invitar proyectos de investigación alrededor de este tema. Y desde Caoba propusimos una serie de modelos con diversas técnicas para hacer análisis epidemiológicos, de contact tracing, de análisis de la oferta y la demanda de servicios de salud, sobre todo pensando en la próxima pandemia, ¿cierto? No solamente la que está en este momento, sino para generar capacidades de respuesta en adelante. Y esos modelos ayudarían a tomar ese tipo de decisiones. Y en esos modelos, pues hay que presentar los datos de manera que uno pueda tomar esa decisión a sabiendas de cuáles son las consecuencias, ¿cierto? Personal médico primero o ancianos primero. Y estoy tomando decisiones sobre la vida de las personas. Entonces, los algoritmos pueden incorporar algunas de esas recomendaciones, pero de fondo también hay una relación que no podemos obviar, y es que por más que haya inteligencia artificial señalándonos, digamos, recomendaciones, patrones o tendencias, en la práctica no es que las hayamos utilizado muy juiciosamente, esas recomendaciones. En la práctica, por ejemplo, el tema de las vacunas ha demostrado finalmente que lo que domina básicamente es la riqueza y el nacionalismo en esa priorización. No ha sido un criterio de salud pública, ni mucho menos lo que ha tomado la prevalencia. Hay países donde evidentemente las decisiones se han tomado más desde el punto de vista ideológico o por presiones económicas. Uno podría hablar de un utilitarismo, pero un utilitarismo desde el punto de vista político, ¿cierto? No qué es lo que va a terminar salvando más vidas, sino qué es lo que va a terminar ganándome más votos. Entonces sigue siendo una decisión difícil desde mucho más puntos de vista que solamente unas vidas contra otras, y por eso pues hay que abordarlo desde una perspectiva ética completa. Parte del ejercicio que hicimos en Caoba fue identificar todos los trabajos previos que se hubieran realizado asociados a enfermedades infecciosas respiratorias agudas, y de los artículos en toda la historia de la ciencia, que pues en realidad no son muchos años porque son trabajos recientes que utilizan analítica, big data, inteligencia artificial, pero encontramos trabajos, digamos, de un par de décadas, y de ellos los que discuten aspectos éticos son exactamente cero. Ninguno de los artículos discute aspectos éticos en la implementación de sus modelos. El 10% de ellos lo único que dicen es sí, se lo pasamos a un comité de ética y hasta ahí, no más. Entonces, evidentemente, hay todavía unas debilidades. Otro ejemplo que ustedes seguramente conocen es el de los sistemas de recomendación. Si yo utilizo una inteligencia artificial para recomendarme, por ejemplo, cuál video voy a ver, cuál foto voy a ver en Instagram, en YouTube, en TikTok, lo que sea, pues detrás hay unos algoritmos de recomendación y hay unas inteligencias artificiales que, si bien aquí no están tomando la decisión sobre quién
quién vive y quién muere, sí pueden estar tomando la decisión sobre, por ejemplo, qué empleado termina seleccionado de entre una lista de candidatos. Y los algoritmos aprenden de nosotros mismos. Entonces, en ese ejercicio, sea utilitario o sea deontológico, lo que hace el algoritmo muchas veces es aprender de nosotros mismos. Entonces es transparente para el algoritmo si la decisión es utilitaria o deontológica, y el algoritmo lo que hace es tomar la decisión que más se relacione con las decisiones pasadas que hemos tomado los seres humanos. Entonces, pues la pregunta es si nosotros hemos tomado decisiones acertadamente o no. Y los sistemas de recomendación pues han demostrado esos riesgos de absorber nuestros prejuicios, de absorber el racismo, de absorber el machismo, de absorber el clasismo que está implícito en muchas de esas decisiones, incluso inconscientemente, pero da igual. Al algoritmo no le importa si eso es consciente, si es inconsciente, si es ideológico, si no es ideológico. Él simplemente va a decir: te recomiendo contratar a este hombre blanco porque la historia me dice que el hombre blanco es el que mejor le ha ido dentro de tu empresa. Entonces, naturalmente, va a privilegiar a ese candidato sobre otros candidatos. Entonces, hay una cantidad de escenarios allí que tienen implicaciones ya reales sobre la vida de las personas. Hay algunos escenarios que parecieran que fueran más de ciencia ficción, pero que ya de lejos son una realidad. Es el aspecto de las armas autónomas, quizá es el más crítico. Ya el concepto de los robots asesinos no es Hollywood, ¿cierto? O sea, los robots asesinos ya existen, los robots asesinos ya operan, ¿sí? Lo que pasa es que puede que no sean todavía al menos humanoides con ametralladoras caminando por la calle, son drones volando en el cielo invisiblemente, pero son igual de letales. Entonces, a nivel global, hace ya algunos años existe una campaña que se llama la campaña para parar a los robots asesinos. Esto es una iniciativa global, seria, patrocinada por las Naciones Unidas. El mismísimo secretario general apoya esta campaña. Hay muchísimos países que se han suscrito, digamos, a los principios de esta campaña para detener a los robots asesinos. Entre ellos está Colombia. Muchísimos investigadores reconocidos de inteligencia artificial se han sumado a esta campaña, y básicamente la intención es vetar las armas autónomas. O sea, aquí no es ni siquiera proponer la forma más adecuada y más sensata de hacerlo, no, aquí el punto es que no podemos seguir por ese camino de las armas autónomas, no podemos delegarle a una máquina, no podemos delegarle a una inteligencia artificial la decisión de quién vive y quién muere. Sin embargo, al mismo tiempo, el año pasado, ahí como por debajo del radar, naturalmente tenemos otras preocupaciones más pujantes en este momento. El gobierno de los Estados Unidos generó una comisión, la Comisión de Seguridad Nacional en Inteligencia Artificial, que es un panel de expertos para asesorar al Congreso de los Estados Unidos. Y ese panel ya entregó su recomendación. El panel estaba liderado por el expresidente de Google, por cierto, y varios expertos de la industria y la academia. La recomendación de este panel al gobierno de los Estados Unidos es que es un imperativo moral que los Estados Unidos desarrolle armas autónomas. Oígase bien, es un imperativo moral que continúen desarrollando robots asesinos. No que dejen de hacerlo, sino que moralmente están obligados a seguirlo haciendo. Entonces uno dice, bueno, aquí ¿cómo estamos? ¿Esto es deontológico versus utilitario? ¿O cuál es el criterio que estamos utilizando? ¿Qué es lo moral detrás de esta decisión? ¿Qué es lo político detrás de esta decisión? ¿Qué es lo económico e ideológico detrás de esta decisión? Pero lo cierto es que cualquier avance que se haya podido hacer desde el punto de vista de esta campaña global, pues fue pisoteado básicamente en un segundo, en el instante en que salió este informe, porque el informe básicamente lo que le dice al gobierno de los Estados Unidos es: ¿cómo no va a ser un imperativo moral si los algoritmos tienen menos probabilidad de equivocarse que los soldados, digamos? Entonces eso quiere decir que va a haber, si es el algoritmo el que tiene que tomar la decisión, va a haber menos inocentes muertos en combate. Entonces, simplemente por eso ya debería ser una obligación del gobierno desarrollar esa inteligencia artificial, porque, dicen ellos, estamos salvando vidas.
¿sí? Entonces yo claramente ahí identifico una postura utilitaria, ¿cierto? Dicen la inteligencia artificial se equivocará menos en esa decisión. Ahora, no dicen muy claramente, finalmente, inocente o no inocente, eso quién lo termina decidiendo, ¿cierto? Porque se equivoca es a partir de una decisión que ya ha sido tomada sobre quién es inocente y quién es culpable. Esa parte no queda tan bien respondida. ¿Quién decide quién es inocente y quién es culpable? Y la otra parte de la respuesta es la obvia, ¿cierto? Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los chinos, lo van a hacer los rusos, ya lo están haciendo, entonces también es desde el punto de vista de nuestro rol como faro moral en el mundo, utilizar esa misma tecnología para protegernos de aquellos que la quieren usar en contra de nosotros, que somos más moralmente íntegros, al parecer es la postura. Entonces, ese es el escenario en el que estamos ahorita, esos son los riesgos, esas son las consecuencias ya reales, no de ciencia ficción, en las que nos encontramos en este momento en relación con la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, yo recojo algunas recomendaciones que no necesariamente son exclusivas de la inteligencia artificial. O sea, ustedes verán que siempre que uno utilice modelos de investigación, modelos de análisis de datos, simulaciones, pues cualquier trabajo científico debería incluir este tipo de, digamos, de consideraciones en su desarrollo y sobre todo en su comunicación. Parte de estas recomendaciones provienen de unas recomendaciones que salieron en la revista Nature para hacer modelos prosociales en lugar de modelos antisociales y otras que hemos ido complementando en el tiempo. Entonces, lo primero es declarar los supuestos sobre los que arranca ese modelo que tú desarrollaste, particularmente cuando ese modelo ha sido traído desde otro campo, que es lo usual. O sea, los modelos algorítmicos de aprendizaje de máquina, por ejemplo, se desarrollan dentro de un campo específico para analizar datos financieros, por ejemplo. Y yo puedo usar el mismo algoritmo después para hacer reconocimiento de imágenes. ¿Será que los supuestos de hacer análisis de datos financieros funcionan exactamente de la misma manera para hacer análisis de imágenes? Y descubrimos que no, que en algunos casos efectivamente hacer ese traspaso de contexto de aplicación hace que los modelos, por el tipo de datos al que están orientados o por las características matemáticas o algorítmicas que tienen, no funcionen tan bien en otros campos. Y yo puedo utilizar los datos para entrenar al algoritmo y el algoritmo me dará algún nivel de precisión, pero ese nivel de precisión pues, puede estar, digamos, demasiado encajado a los datos particulares de entrenamiento, puede que no sea generalizable y debo tener consideración sobre, bueno, si ese resultado de precisión en mi predicción es del 70%, 80%, 90%, ¿qué tan satisfactorio es ese número según cada uno de esos casos? ¿Cierto? Puede que en algunos casos un 70% de capacidad predictiva sea altísimo, pero éticamente tienes que preguntarte, bueno, y en esos 30% de casos en que no, ¿qué vas a hacer con esos falsos positivos? ¿Cuáles son las implicaciones de esos falsos positivos? Otra recomendación es la parsimonia. La parsimonia es un principio pues, fundamental, yo creo, del diseño y del trabajo de investigación, o debería serlo, a veces no lo es la famosa navaja de Occam, ¿cierto? Nunca agregar a un modelo más complejidad de la que ese modelo requiere. Es fácil empezar a engolosinarse con estos algoritmos de inteligencia artificial porque en muchos casos simplemente es arrastrar cajitas y decirle ahora pruebe con este, ahora pruebe con este, ahora pruebe con este. Entonces suele ocurrir que empiezan a construirse modelos donde conectamos cajitas con otras cajitas con otras cajitas hasta que logramos unos números de precisión que son los que nos gustan, pero un modelo tan complejo que ya perdimos siquiera la capacidad de describir cuál es su lógica. Yo lo único que puedo decir es funciona y tiene buena precisión, pero ya ni siquiera sé con qué criterio fue que elegimos esos modelos. Entonces la parsimonia es justamente tratar de mantener la respuesta o el modelo más simple como sea posible para cada escenario. Transparencia, naturalmente, que cada una de las decisiones que se tomen estén documentadas. Esa fue otra de las cosas que encontramos en la literatura muy débilmente descrita.
por ejemplo, en fuentes de datos. Decían, utilizamos los datos de Johns Hopkins. Y uno dice, ¿cómo así que los datos de Johns Hopkins? ¿Cuáles datos? ¿De dónde los bajaron? ¿En qué fecha los bajaste? ¿Qué tratamiento, qué preprocesamiento les hiciste? ¿Cuántos registros tenía? ¿En qué base de datos lo almacenaste? ¿Cómo garantizamos que en ese proceso no se perdieron datos, consistencia, validaste la calidad? Casi nunca se reportan esas cosas. Entonces, pues eso es fundamental para saber cómo fue construido el modelo y cómo debo interpretar sus resultados. La narrativa debe ser una parte integral de los modelos y de los resultados de los modelos y de los resultados de los modelos. Entonces no basta con que yo muestre resultados numéricos de lo que hacen los modelos, debo acompañar eso con un cuento detrás de esas cuentas que explique qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las implicaciones de eso que se está mostrando. Esto que no nos gusta hacerlo académicamente, pero que es, digamos, es casi que el motor de la ciencia, es reconocer nuestra ignorancia. Hasta dónde el modelo realmente puede decir algo y hasta dónde no puede decir algo y reconocer eso abiertamente. Por ejemplo, la distinción entre correlación y causalidad. Ser claros que la mayoría de estos modelos de inteligencia artificial lo que van a hacer es encontrar correlación entre variables, pero que muchas veces son ignorantes y terminamos siendo ignorantes respecto de la causalidad entre esas variables. El público en general, la comunidad, los periodistas pueden coger ese trabajo y interpretarlo como si se tratase de una causalidad. Pasa todo el tiempo, le pasa a todas las disciplinas científicas y entonces en el titular queda como que A causa B, y resulta que no, eso no lo dice la investigación, eso no lo dice el modelo, eso no lo sabe la ciencia, muchas veces ni siquiera lo puede llegar a saber a ciencia cierta, entonces es importante reconocer esa ignorancia, porque al no hacerlo, flaco favor le estamos haciendo a la ciencia, tratando de llamar a engaño sobre el potencial realmente de hasta dónde han llegado nuestros hallazgos. Y luego hay como dos movimientos que seguramente se harán más fuertes con el tiempo. Uno es el de la justicia algorítmica, Fair Algorithms o Fair Artificial Intelligence o Fair Machine Learning o Fair Big Data, etc. Entonces, es un trabajo donde desde un punto de vista conceptual, pues incluye este tipo de cosas que yo estoy compartiendo a ustedes, cuáles son los principios, los lineamientos, las recomendaciones para desarrollar este tipo de modelos, pero también ya empieza a recoger una cantidad de soluciones a nivel técnico, ¿cierto? ¿Qué debo hacer yo para disminuir algunos de esos riesgos de prejuicio, por ejemplo, en mis algoritmos? ¿Qué técnicas algorítmicas también puedo utilizar para que el mismo aprendizaje de máquina pues evite caer en ese tipo de prejuicios o sea más claro sobre cómo se reconoce la ignorancia, cómo se logra la transparencia? Entonces, esto pues está asociado al tratamiento de los datos, a la distribución de los datos, a cómo determinas la cantidad de datos que necesitas para el entrenamiento, el tipo de pruebas que realizas. Entonces, sobre este campo de justicia algorítmica irán apareciendo cada vez más contribuciones, algunas específicas incluso a algoritmos particulares. ¿Cómo hacemos para que este algoritmo específico de redes neuronales competitivas no se equivoque desde el punto de vista ético, moral o de prejuicios? Entonces tenga en consideración estas y estas cosas, algunas de las cuales, insisto, pueden ser altamente técnicas. Y por otro lado, pues hay un movimiento menos académico, menos disciplinar, aunque también nos toca, nos incluye, que es el activismo en general en torno a estos temas. Escenarios naturalmente como el de la campaña para parar a los robots asesinos, pero también una conciencia colectiva del impacto que está teniendo esto. Ustedes habrán visto, por ejemplo, los famosos walkouts que hacen empleados en empresas como Google o como Microsoft. Si descubrimos que hay un proyecto dentro de la empresa donde estamos utilizando los algoritmos que estamos desarrollando para desarrollar luego armas autónomas, por ejemplo, entonces los empleados pueden decir, no, yo ahí en esto no participo, esto no es misional, esto no es lo que nosotros supuestamente nos matriculamos para hacer, entonces me voy en contra de la propia empresa y vamos a hacer huelga y hasta que no paremos este proyecto no seguimos adelante. Ese tipo de iniciativas van a ser cada vez más fuertes en el sentido de que la gente pues reconoce
que estas decisiones finalmente pues también son influenciadas por la presión social en todos los niveles. Entonces, en la medida en que podamos, digamos, articular estos lineamientos, podemos reducir algunos de los riesgos que tiene la implementación de estas tecnologías de inteligencia artificial, al tiempo que, pues, naturalmente aprovechamos sus beneficios. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Bienvenidas todas las preguntas y comentarios que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, de verdad muy interesante. Yo me imagino que hay muchas preguntas y que quieren hacerlas oralmente porque en el chat no hay, pero por favor, si alguno se anima con una primera pregunta, rápidamente. Si desean, yo lo puedo hacer. Ah, perdón, puede ser Ricardo y luego... No, entonces no, primero Ricardo, por favor, porque Ricardo es un especialista en esto. Es que había levantado la mano. Ok, listo. Entonces, Ricardo, por favor. Y luego... Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, excelente. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Ricardo Chavarriaga, expresidente de ASIS y, bueno, he estado involucrado en el tema de inteligencia artificial. Soy director de la oficina suiza de una red de laboratorios europeos en inteligencia artificial y el tema de las recomendaciones, aspectos éticos y gobernancia de la inteligencia artificial es uno de mis intereses principales. En la charla se mencionó la importancia que ha tomado la inteligencia artificial y otras áreas de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista geopolítico. Tanto los Estados Unidos como China han manifestado que ser líderes en ciencia y tecnología es una herramienta para continuar manteniendo la seguridad interna y las ventajas políticas estratégicas de los diferentes países. Y eso pone a otros países que son dependientes de la tecnología en una dicotomía de si deben alinearse o no con tecnología hecha en un país o en otro. Sí. Y una forma de limitar los efectos de esto es creando capacidad en el país. Entonces quisiera, esa es una de las primeras preguntas, saber un poco más de las capacidades de desarrollo local que se han hecho en la realidad actual colombiana. Y la segunda pregunta va en la línea de la gobernanza y el ecosistema regulatorio. Ahí, esta semana vivimos aquí en Europa el anuncio de la Comisión Europea de la propuesta de regulación para inteligencia artificial. La OSDC que tuvo, creo que fue en noviembre o en diciembre, un evento sobre gobernanza en Colombia de la inteligencia artificial, y ha habido algunos programas que se han lanzado, pero poco se conoce de esos programas, por lo menos aquí en el exterior. Entonces, si hay alguna información de qué se está desarrollando a nivel de gobernanza y regulación en Colombia de estas nuevas tecnologías, me encantaría saber un poco más. Perfecto, gracias Ricardo. Entonces el primer punto es sobre el contexto geopolítico de este tipo de cuestiones y particularmente las implicaciones que puede tener para países como Colombia que no son líderes en este tema. Entonces, pues básicamente estamos como expectantes a ver qué deciden los otros, a ver nosotros a qué nos colgamos. En ese sentido, lo que yo diría es que yo no soy futurólogo, ni mucho menos, y no creo que nadie sepa muy bien qué va a terminar ocurriendo, pero lo cierto es que esa distribución del nuevo poder global en términos de capacidades tecnológicas va a estar asociado a distintos niveles, ¿sí? El futuro de la tecnología no va a depender exclusivamente de una sola cosa, sino de una cantidad de niveles que se requieren para los ecosistemas digitales. Uno de ellos, por ejemplo, es los insumos, ¿cierto? Los recursos naturales. Estas tecnologías, en cualquier caso, se vuelven materiales en algún momento, no son solamente invisibles y etéreas. Entonces, en esa materialización hay que tener unos recursos naturales, particularmente, por ejemplo,
metales extraños que, entre otras cosas, Colombia es una potencia en eso. Entonces, parte de la primera respuesta es Colombia debe posicionarse en todos los niveles de ese ecosistema y sabemos que tenemos una buena posición, sobre todo hacia el futuro en términos de recursos mineros para la industria digital. Luego viene una capa que es la infraestructura, ¿cierto? ¿Cómo utilizo esos recursos para desarrollar redes, para construir servidores, para desarrollar dispositivos? Y ahí sí es donde está en este momento la gran tensión entre Estados Unidos y China, y Europa un poquito ahí siendo pues, en la mitad de esa tensión y tratando de ver si pueden proponer una tercera opción. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto al 5G? Si nos vamos a ir con Huawei o no. Ahí claramente la decisión desde el punto de vista latinoamericano seguramente será dominada por la economía. Entonces puede que a nivel del lobby, a nivel de los lineamientos de CEPAL, de OCDE, de Banco Mundial, quieran que nos alineemos con los Estados Unidos, y siempre lo hemos hecho, pero al mismo tiempo los chinos ya llegaron y la infraestructura es mucho más barata. Entonces lo más seguro es que la infraestructura, los cables, las máquinas, los equipos, los routers en Latinoamérica terminen siendo mayoritariamente chinos. Eso es casi seguro. Luego viene otra capa que yo creo que es fundamental y quizá la más importante, que son los ecosistemas digitales de software, las plataformas que van montadas sobre esa infraestructura. Y ahí es donde menos se sabe qué va a terminar ocurriendo, ¿cierto? Estados Unidos ha dominado esos ecosistemas con plataformas como Google, como la nube de Microsoft, como la nube de Amazon, pero lo que está haciendo la China, por ejemplo, con Alibaba, si olvidamos lo que ha pasado en las últimas semanas en términos de regulación y de su ingreso a la bolsa, es generar otras plataformas, y lo que está haciendo Huawei también es lo mismo, es desarrollar sus propios sistemas operativos, sus propios ecosistemas de aplicaciones, y luego tratar de lógicamente también separar las redes. Entonces podría terminar ocurriendo que termine pues un conjunto de internets separados, donde haya el internet europeo y el internet estadounidense y el internet ruso y el internet chino, y luego los que estamos ahí en la mitad, como un poquito aquí, un poquito allá. Eso es lo que va a terminar ocurriendo. Entonces yo creo que con quien nos alineemos, pues no vamos a terminar alineados con uno o con el otro. Nosotros vamos a quedar ahí, es un poquito como el niño de papás divorciados, ¿cierto? Un fin de semana con el uno, un fin de semana con el otro. Desde el punto de vista de qué se está haciendo a nivel regulatorio en el país, yo creo que quizá lo más significativo se pueda encontrar de pronto desde el contexto del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, C4IR. Ese centro opera aquí hace ya 2, 3 años más o menos. Es uno de los centros en el mundo es parte del Foro Económico Mundial, y uno de ellos fue destinado para Colombia. Entonces desde allí pues se están recogiendo justamente estos insumos desde OCDE, desde CEPAL, desde Naciones Unidas en sus diversas y además en la industria local, cómo está funcionando. Entonces estamos construyendo, digo estamos porque de alguna manera he dialogado con ellos, pero ellos están construyendo justamente no solamente unas políticas hacia el futuro, sino unas políticas que estén bien aterrizadas sobre nuestros ecosistemas, un mapeo de quiénes son los actores, de cuáles son las industrias que están usando estas tecnologías, de cuáles son las comunidades de startups que empiezan a apoyar estos temas. Entonces, pues ahí hay varias cosas desde el punto de vista de regulación y desde el punto de vista de capacitación, donde la intención es no solamente generar, digamos, derroteros de cuál debería ser la postura y cuál debería ser los lineamientos legales para nuestros países, sino cómo hacemos también para generar infraestructura mental, que eso es fundamental. Aquí podemos escribir una cantidad de papelitos para que el Congreso diga A o B, pero si no cambia la mentalidad de las personas, pues insisto en que la inteligencia artificial pues todavía está lejos de todas maneras de ser inteligente y de ser artificial. Entonces sigue siendo un tema fundamentalmente
humano, y en eso también se está trabajando para que el desarrollo de las capacidades no sea solamente técnico, sino también a nivel social, cultural y educativo. Entonces, tiene una cantidad de documentos públicos, gratuitos, que puedes consultar sobre eso en cada campo. Se está haciendo, digamos, el sector salud, ahorita estamos trabajando en algo hacia el periodismo, cómo puedes empezar a adoptar estas tecnologías, y se irá trabajando en cada sector por separado porque cada uno tiene sus consideraciones diferentes. Muchas gracias, Rafael. Tenemos un espacio para una pregunta más. Veremos si dos más. Entonces, le damos la palabra a César Pulgarín. Sí, tienes el micrófono apagado, por si acaso. Muchas gracias. Me siento privilegiado de haber asistido a una charla en un grupo tan reducido, con personas tan competentes y principalmente pues con Rafael, pero contar también con Ricardo acá. Yo tengo una preguntita de una persona que no tiene ni idea de estos, más que la idea que tiene un ciudadano. Si los estados, como dijo Ricardo antes, muy a menudo los presidentes y los ministros dicen que los estados no tienen amigos, sino que tienen intereses, pues uno puede suponer, extrapolando, que los estados tampoco tienen ética, sino que tienen intereses. Entonces, en ese sentido, de manera un poco cínica, la pregunta es la siguiente. ¿Hay manera hay información, digámoslo, científica suficiente para poder saber si realmente, desde el punto de vista ético, pero esta vez no por la sensibilidad de los estados, sino supongámoslo de la población que nosotros somos, de los ciudadanos, es posible saber si un ejército de robots es éticamente menos nefasto que un ejército de seres humanos? Sí, sí es posible. De hecho, esa fue la conclusión justamente y gracias por tu pregunta y tu comentario, César. Eso fue lo que hizo el panel que asesoró al Congreso de los Estados Unidos justamente. Hicieron unas simulaciones con base en el estado actual de esos algoritmos, un estudio de las aplicaciones que ya existen, por ejemplo, en temas de reconocimiento de imágenes. Y pues tú puedes hacer el escenario real donde si a un soldado le dicen es que usted tiene que disparar exactamente en este punto o dispararle exactamente a esta persona, pues la probabilidad de que se equivoque termina siendo mayor de la probabilidad de que se equivoque una inteligencia artificial. La pregunta desde el punto de vista de la campaña para parar a los robots asesinos no es si la inteligencia artificial se equivoca o no. La pregunta es ¿quién es el responsable de esa decisión? Acertada o no, no me importa, porque es que eso ya es otro debate, ¿cierto? Eso era lo que yo decía de quién determina la inocencia o no, pues eso ya es una decisión política, ideológica, eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que va a recibir es la instrucción de esta es la foto de su target. Pero detrás, pues lo que se despierta es si usted le abre la puerta a la inteligencia artificial para que obedezca, quizá le está abriendo la puerta para que termine decidiendo. Y en ese caso de la decisión, sobre eso sí no hay datos, ¿cierto? Sobre eso lo que hay es más escenarios pues, apocalípticos muchas veces, donde algunos investigadores lo que dicen es, si somos puramente utilitarios, seguramente lo que terminará haciendo la inteligencia artificial, si usted le da control sobre las armas autónomas, es que la inteligencia artificial va a terminar volteando esas armas contra nosotros mismos por nuestro bien, ¿cierto? O sea, lo que puede decir la inteligencia artificial es, me va mejor lanzando una bomba atómica ahora y hace sus cálculos matemáticos, seguramente van a morir esta cantidad de personas, pero la guerra acaba hoy, entonces a largo plazo estoy haciendo el mayor beneficio para la humanidad y la inteligencia artificial pues calculará que de aquí a 100 años su decisión fue la más acertada. Entonces, ahí es donde está el problema justamente. Tú no puedes definir una ética. Digamos que pues, los filósofos lo han intentado, los especialistas en derecho lo han intentado, algunos proponen una ética mínima, una ética
universal, se han encontrado algunos principios morales que terminan siendo universales, pero en la mayoría de los casos lo que nosotros reconocemos es que lo importante de la ética y de la moral es que haya un diálogo abierto, participativo, transparente y global de qué entendemos por moral y por ética. Y esa discusión, como es abierta y como está asociada a nuestra cultura, pues eso es lo que hace difícil terminar uno delegando una ética o diciendo qué podría ser la ética en la inteligencia artificial, porque si yo digo ética, ¿la ética de quién? ¿La ética de cuál país? ¿La ética de qué época? ¿Vamos a hacer modelos de inteligencia artificial para la ética de hoy o para la ética de 50 años en el futuro o para la ética de hace 50 años en el pasado? Entonces, como la ética no es estable y los objetivos no son estándar, entonces esa es un poquito la pregunta de fondo, que cualquier decisión que tomemos sobre de qué manera programar, entre comillas, una ética y determinar si eso va a ser mejor o peor que lo que hacen los humanos, siempre va a ser una respuesta provisional, porque lo que hacemos los humanos no ha sido lo mismo a lo largo de la historia y no continuará siendo lo mismo a lo largo de la historia. Entonces, quizá algunos lo que responden es debería ser una ética como evolutiva, una ética que sea capaz de aprender, ¿cierto? Y de modificarse. Pero como los seres humanos no nos podemos poner de acuerdo, pues alguna decisión tendrá que tomar la ética al respecto y ahí es donde está el riesgo. Si es que la va a tomar alineado con los intereses de algunos o si es que termina siendo su propio foco de interés, quizá no alineado con ningún grupo de interés humano, que sería el peor escenario posible. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Bueno, primero no sé si hay una última pregunta, aunque en realidad nos quedan ya solo un par de minutos y me gustaría tal vez que prendieran sus cámaras para agradecerle a Rafael por esta interesantísima y relevante presentación. Y si están, por supuesto, interesados en contactarte para continuar el diálogo, para generar nuevas ideas, oportunidades de cooperación, estás disponible. No, sino que me inviten y por allá los visito. Además, claro que sí. Muchísimas gracias. Entonces, sí, muchas gracias. Y te entrego, Pilar, entonces el poder. Muchas gracias, Rafael. Bueno, muchísimas gracias por esta excelente presentación, Rafael. Creo que aparte de que nos has dado una perspectiva nueva, claro, quedamos con muchos interrogantes, pero ese era también uno de los objetivos de hoy en día de la charla, que un poco empecemos a plantearnos más interrogantes, más preguntas y a ir un poco en camino de sus respuestas, ¿no? Porque creo que lo que decimos es algo que nos atañe pues a todos. Mil y mil gracias y muchos éxitos en tus futuros proyectos y ojalá pues también esta sea la ocasión para poder establecer nexos entre otras personas que trabajan el tema de inteligencia artificial y temas similares o transversales y que se puedan poner en contacto contigo o tú con ellos, ¿no? Es la idea también parte de nuestra asociación de tener esta interacción y de pues motivarnos entre nosotros también a seguir el camino de la investigación. Muchas gracias. No, ustedes por la invitación. Estoy completamente de acuerdo en que quizá en el momento en el que estamos ahorita es un momento de aprender a formular bien las preguntas. No creo que estemos todavía en el momento de ofrecer las respuestas, pero es importante saber precisar esas preguntas. Ahí les dejé en el chat mi correo electrónico para cualquier inquietud o oportunidad de continuar esta conversación o trabajar en conjunto que ustedes quieran, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y gracias. Y buen día. Y que alcancen a disfrutar el solecito. Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Fue un placer.